Bienvenidos al seminario web Modelos Bíblicos de Liderazgo. Les saluda Estuardo Salazar Gini, director continental de AXI Latinoamérica, un lugar desde el cual he tenido el privilegio de liderar un equipo extraordinario de educadores y profesionales responsables de proveer recursos, programas y servicios a cientos de escuelas cristianas en México, Centro, Sudamérica, el Caribe, y a miles de educadores que a su vez tienen a su cargo a cientos de miles de estudiantes. Y precisamente por esa responsabilidad que desempeño, sumada a otras en mi iglesia local, y especialmente como padre de familia, es que estoy desafiado a aprender más acerca del tema del liderazgo. Liderazgo es un tema bastante popular, algo que se ha puesto de moda, los seminarios acerca de este tema, pero yo le invito a que en esta sesión podamos ir de vuelta a la fuente de toda autoridad y principio que Dios ha dejado para nuestra guía y orientación, la Biblia, la palabra de Dios, que tiene modelos de los cuales podemos aprender y que han sido dejados allí con un propósito que va más allá de enseñar clases de escuela dominical a los niños, porque contienen valiosos principios que podemos aprender. Muchas de las ideas de liderazgo realmente han venido del siglo pasado, en donde algunas personas respondieron esta pregunta. Si usted le pregunta a 10 personas esta pregunta, ¿qué es el liderazgo?, va a recibir 10 respuestas completamente diferentes, dice el doctor John Maxwell. Así que escuchemos algunas de estas voces que han dicho algo acerca del tema del liderazgo. Acá vemos que el liderazgo es la capacidad de hacer que otros hagan lo que no quieren hacer y que lo hagan con gusto. Lo dijo nada menos que uno de los presidentes de la nación norteamericana, Estados Unidos, al final de la Segunda Guerra Mundial. Y vaya si sabía de lo que estaba hablando. Enviar a soldados, algunos de ellos a una muerte segura, pues requiere cierta capacidad para hacerlos que obedezcan allí. Y lo mismo dijeron otros líderes militares como el general Bernard Montgomery, un mariscal de campo británico célebre por sus victorias en el norte de África. Él dice: liderazgo es la capacidad y voluntad de reunir a hombres y mujeres para un propósito común y el carácter que inspira confianza. Él fue el primero que introdujo este elemento del carácter del líder como un componente importante de esta definición. Estas son las ideas que influyeron mayormente en forjar ese concepto del liderazgo que aún se maneja el día de hoy. De estos líderes militares, como este que leemos acá, la cualidad que inspira suficiente confianza en los subordinados, está hablando obviamente en el contexto militar, como para que estén dispuestos a aceptar los puntos de vista y llevar a cabo las órdenes del líder. Estas son las ideas entonces que han tenido mayor influencia, y otras similares que forjaron esta disciplina de los estudios en torno al liderazgo a mediados del siglo XX y aún finales del mismo. Pero otras voces empezaron a hacerse escuchar, y una de ellas nos dio una definición de liderazgo que es la más compacta, pero de pronto la más exacta que podemos tener, y es el afirmar que liderazgo no es nada más ni nada menos que influencia. Este concepto de liderazgo como influencia es atribuido al doctor John Maxwell, una de las voces más escuchadas y más autorizadas en cuanto a este tema, autor de innumerables libros en cuanto al tema del liderazgo. Y algo que no muchos saben es que el doctor John Maxwell, antes de ser el conferencista de talla mundial, cuyos libros han sido traducidos a muchos idiomas, él era un pastor nazareno en California, donde tuve el gusto de conocerle allá en la década de los 80s, y cuando no era alguien muy famoso, pues yo tuve el privilegio de escuchar estas enseñanzas de parte de él. Pero este concepto de liderazgo como influencia no es propio de John Maxwell.
Si nos remontamos un poco más a la historia, vamos a darnos cuenta que ya esta frase había sido usada en el libro Liderazgo Espiritual, escrito por el pastor Oswald Sanders en el año 1967. Así que no es un concepto nuevo y es uno que contiene una gran verdad. La figura de líder no es la que tiene una posición, no es la persona a quien se le concede el mayor poder o la autoridad en una organización. Es aquel o aquella que ejerce el mayor grado de influencia. Usted puede ser un líder que sin necesidad de un título o una posición sea la persona que Dios usa para ejercer mayor influencia en su equipo, en su grupo, en su comunidad, y eso es lo que nos hace verdaderos líderes. Nos interesa estudiar el tema de liderazgo por su aplicación específica que tiene para el campo de la educación. Si usted que me escucha es alguien que tiene bajo su responsabilidad la formación, la crianza, la corrección, la instrucción de niños, adolescentes o jóvenes, entonces quiero decirle que usted es la persona que tiene mayor influencia en la vida de esta nueva generación y por tanto está muy interesado en conocer estos principios que vamos a ver el día de hoy. ¿Y por qué razón? Porque históricamente los educadores, los docentes, las personas que trabajan con los niños han sido investidos de este lugar de influencia que la sociedad nos otorga. Hay muchos pueblos, aldeas remotas en donde la figura del maestro es la segunda figura de autoridad en la población después del alcalde de la ciudad. Así que eso se debe sencillamente por ser la persona que ha recibido mayor formación, mayor preparación, que tiene mayor conocimiento, que es más respetada por el rol que desempeña en la comunidad. Pero la palabra de Dios también nos muestra ejemplos claros de cómo la influencia de maestros en momentos específicos de la vida del pueblo de Israel o de la iglesia han jugado un papel importantísimo. Y en ese sentido me gusta pensar en la figura del escriba Esdras, en el libro que lleva su nombre y también en el libro de Nehemías, que nos narra esa parte de la historia del pueblo de Israel. Vemos que Esdras fue una persona que Dios levantó en un momento en el cual había necesidad de una instrucción para el pueblo. Ya había otros líderes en ese momento ocupándose de labores y de responsabilidades específicas en la reconstrucción del muro, como Nehemías, y en la reconstrucción del templo, que fue la responsabilidad o el llamado de Zorobabel. Pero Esdras fue llamado por Dios para reconstruir la vida espiritual del pueblo por medio de una instrucción de la ley, hacerles volver a los caminos de la ley de Moisés para que no sucediera otra vez el exilio que ellos sufrieron en aquel entonces. Estas voces de los maestros han ejercido un liderazgo muy especial y eso es lo que nos confirma también la palabra de Dios cuando leemos en Isaías 30:20 estas palabras. Bien que os dará el Señor pan de congoja y agua de angustia. Con todo, tus maestros nunca más te serán quitados, sino que tus ojos verán a tus maestros. Vea usted cómo en tiempos de crisis el rol que los maestros juegan de acuerdo a Isaías es crucial. No importa que haya escasez, no importa que haya crisis económica, pan de congoja y agua de angustia, la promesa de Dios es que los maestros siempre estarán allí para ejercer una influencia, una función singular descrita en el siguiente versículo de Isaías 30:21. Entonces tus oídos oirán a tus espaldas palabra que diga, este es el camino, andad por él,
y no echéis a la mano derecha, ni tampoco torzáis a la mano izquierda. ¿Qué responsabilidad? La del liderazgo que Dios ha otorgado a maestros, a docentes, a padres de familia, todo aquel que tiene una función educadora en la vida de los niños y adolescentes de este tiempo. Por supuesto, los modelos bíblicos de lo que debe ser el liderazgo de aquellos que servimos al Señor en la docencia o en cualquier función de este tipo, es Jesús quien la hace completa. Cuando leemos en Mateo capítulo 20, versículos 25 en adelante, la manera en la cual Jesús enfocó el tema del liderazgo. Y Jesús lo que dijo allí en ese momento a sus discípulos es: como ustedes saben, los gobernantes de las naciones oprimen a los súbditos y los altos oficiales abusan de su autoridad. Al leer ese versículo pareciera como que estuviéramos leyendo las noticias del periódico de nuestros países, ¿no es cierto? Porque todos nosotros padecemos el abuso de los políticos, la corrupción que se ha infiltrado en todas las esferas. Nosotros en Guatemala en el año 2015 tuvimos un terremoto político cuando el presidente y su vicepresidenta fueron sacados del poder y echados a la cárcel y sujetos a juicio por numerosos cargos de corrupción en su puesto. Meses después, Brasil está sufriendo casi la misma cosa con la presidenta y aún un presidente anterior acusados de estos abusos y de esta corrupción. La respuesta de Jesús en Mateo 20:26 es: pero entre ustedes no debe ser así. Al contrario, el que quiera hacerse grande entre ustedes deberá ser su servidor, y el que quiera ser el primero deberá ser esclavo de los demás. El rol bíblico del liderazgo que Jesús enfoca es un liderazgo de servicio. Esa es la visión que se tiene ya en el Nuevo Testamento. Pero quiero que hagamos un retroceso al Antiguo Testamento para ver el consejo completo de Dios en cuanto a este tema. Y vamos a empezar afirmando que Dios trata con su pueblo a través de diferentes líderes. Esto es innegable al examinar la historia bíblica y al examinar la historia en general. Depende de los líderes el destino del pueblo, y particularmente en el caso de Israel y también de la iglesia, su éxito o fracaso depende de la gestión del líder de turno. Cuando usted lee la historia desde el Génesis y pasando por todos los libros históricos, los libros del Pentateuco, uno puede ver esa característica de que dependiendo el líder, dependiendo el rey de turno, y esto lo vemos muy claro después en los libros de Samuel, de Reyes y Crónicas, cuando un rey malo traía maldición y traía problemas al pueblo, más aquellos reyes que eran justos, que eran piadosos, pues traían bendición también, y ese es se repite la historia vez tras vez. Al mencionar estos diferentes personajes, especialmente del Antiguo Testamento, yo creo que algunos de nosotros no vamos a estar seguros si los estamos ubicando correctamente. Vamos a hablar en este seminario acerca de estos diferentes roles de liderazgo que ejercieron diferentes personajes, patriarcas, caudillos, jueces, reyes, profetas, sacerdotes. Y cuando yo le pregunte a usted si recuerda quién pertenece a cada una de estas categorías, probablemente no lo tenga claro. Así que vamos a hacer un pequeño test en este momento. Esto es un test mental que usted debe responder con las siguientes preguntas. Pensando en la categoría de los patriarcas. ¿Sabe usted quiénes eran los patriarcas? Bueno, aquí le voy a presentar diferentes nombres y usted mentalmente debe identificar quién de estos fue uno de los patriarcas del pueblo de Israel.
¿Saúl, Jeremías, Abraham, Josué o Filemón? ¿Ya eligió el patriarca de esta lista? Bueno, si usted escogió Abraham, está en lo correcto. Estos son los patriarcas de los que estamos hablando. Esos personajes del libro de Génesis que empieza con Abraham, Isaac, Jacob, José, los 12 hijos de Jacob, por supuesto, que fueron los patriarcas de las tribus del pueblo de Israel. Incluso podemos incluir a uno más, que no lo voy a mencionar en este momento, pero que también está allí en el libro de Génesis. Pasemos a la siguiente categoría, caudillos. ¿Sabe usted de quiénes estamos hablando cuando nos referimos a los caudillos del pueblo de Israel? Vamos a ver si puede encontrar en esta lista cuál de estos 5 es uno de los caudillos del pueblo de Israel. ¿Será Pablo, Moisés, Elías, Pedro o David? ¿Ya escogió el caudillo? Bueno, creo que usted está en lo correcto. Ya habíamos visto esta figura de Moisés como ese líder caracterizado por un liderazgo autoritario, ungido, llamado directamente por Dios, que recibía instrucciones directas de Dios, las comunicaba al pueblo y era obedecido sin ninguna reserva, sin ninguna resistencia, aunque enfrentó algunos casitos de rebeldía ahí que fueron rápidamente corregidos, Dios respaldando a su siervo Moisés, y su sucesor Josué cae también en esta categoría. Ahora vamos a cambiar la pregunta al hablar de los jueces. Le voy a presentar una lista y usted va a decirme quién de estos no fue uno o una de los jueces de Israel. Gedeón, Ahod, Débora, Noé o Sansón, uno de estos no encaja en esa categoría. Acá hay un libro de la Biblia que nos habla específicamente de los jueces y menciona a 4 de estos, entre otros más, pero por supuesto no va a mencionar para nada a Noé. Este es el otro personaje del libro de Génesis que no se considera uno de los jueces. Reyes, ¿puede recordar quiénes fueron reyes de esta lista? Ahora no es solo una marca la que queremos, sino que aquí hay varios reyes. Pueden ser 2, pueden ser 3 o 4 o los 5, posiblemente. ¿Puede usted identificar quiénes de esta lista son o fueron los reyes, sea de Israel o de Judá? Bueno, acá están Josías, Salomón y Acab. Definitivamente Samuel no entra en la categoría de los reyes, y mucho menos Aarón, que fue el primero de los sacerdotes, el hermano de Moisés. Supongo que con esto usted se está dando cuenta de cuánto necesitamos seguir leyendo y estudiando nuestra Biblia para poder responder bien estas preguntas que parecen muy sencillas, pero no lo son. ¿Qué le parece si repasamos ahora acerca de los profetas? Y usted me va a decir en este momento cuál de estos no fue uno de los profetas del Antiguo Testamento. 5 nombres, 4 de ellos sí son profetas. Algunos escribieron libros que llevan su nombre, otros no, pero eso no los hacía menos profetas. Pero hay uno que no encaja, y ese es Jehú. Jehú fue un guerrero, vengador de las injusticias que cometieron el rey Acab y su esposa Jezabel, así que él definitivamente no es uno de los profetas. Algunos nombres que probablemente para usted no son muy familiares, espero que recuerde muy bien a Eliseo, a Ezequiel, a Nahum y Balaam, que es un profeta que no escribió ningún libro, pero se nos cuenta de él en el libro de Números. Al ver toda esta lista de personajes, usted dirá, bueno, ¿y esto cómo encaja dentro de lo que estamos estudiando? ¿Para qué estamos haciendo todo este repaso? Y la razón es muy sencilla. El Antiguo Testamento es el manual de liderazgo más completo que existe.
De hecho, la Biblia, por supuesto, es el manual más completo que existe en cuanto a cualquier tema, pero yo quiero mostrarle el día de hoy de que usted puede encontrar valiosos principios de liderazgo, valiosos principios de paternidad, de maternidad, de docencia, si tan solo aprende a leer su Biblia usando los lentes indicados. Hay una analogía de lo que es la relación del Señor con Israel, que la encontramos en Éxodo 4:22. Y en este pasaje de la palabra de Dios, el Señor nos muestra un concepto que nos ayuda a entender el resto de esa parte de la Biblia que muchas veces no estamos muy animados a leer, que es el Antiguo Testamento. Allí en Éxodo 4:22, el Señor declara: Israel es mi hijo, mi primogénito. Es el contexto en el cual Él está a punto de liberar a este pueblo de Israel, estos descendientes de Jacob que están como esclavos en Egipto. Y estas son las palabras con las que Dios se refiere a este pueblo que está por salir de Egipto, que está por nacer como nación. Israel es mi hijo, mi primogénito. Hay otras escrituras que confirman este mismo concepto, por ejemplo, Oseas 11:1, en donde Dios dice: cuando Israel era muchacho, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Más adelante vemos en el Evangelio de Mateo cómo estas palabras también se cumplieron en Jesús, cuando tuvo que huir a Egipto y de allí tuvo que volver para empezar a crecer y desarrollarse y cumplir su ministerio, por supuesto, en la nación de Israel. Entonces, estos son pasajes que tienen diversas aplicaciones, pero nos enseñan una cosa muy valiosa, y es una analogía que yo quiero representar en este momento para ustedes de la siguiente manera. Si el Señor Dios Todopoderoso indica que el pueblo de Israel es su hijo, su primogénito, definiendo esa relación que Él tiene con este pueblo como una relación de padre a hijo, entonces lo que eso significa es que podemos aprender muchísimo de esas historias, de esos episodios, de todo el trato que Dios tiene con Israel en el Antiguo Testamento, para que nosotros en nuestra función, primeramente como padres, y luego también, por supuesto, todo aquel que tenga una función educadora en la vida de los hijos y de los jóvenes, puedan extraer valiosos principios que les ayuden a hacer mejor su función. Pero, ¿por qué estoy haciendo extensiva esta aplicación, no solo a padres, sino también a educadores? Bueno, una parte importante de nuestra filosofía educativa indica de que hay agencias establecidas por Dios como responsables de la educación de los niños, adolescentes y jóvenes. Ellos son los padres, el hogar. La familia es la primera agencia establecida por Dios con la responsabilidad específica que Él les ha dado de acuerdo a Deuteronomio 6. Pero también la iglesia es una agencia que el Señor ha encomendado la responsabilidad de educar a la nueva generación. Una tercera agencia es el centro educativo, la escuela, el colegio, en donde los niños pasan muchas horas de sus vidas aprendiendo y bajo la instrucción de maestros. Es una agencia que no está directamente establecida por Dios en su palabra, como son el hogar y la iglesia, pero que ha recibido responsabilidad delegada de los padres o de la iglesia para hacerlo. O sea, funciona bajo la autoridad de estas otras dos agencias. Este es lo que llamamos el equipo perfecto, que trabaja. Y acá al centro de estos círculos están nuestros hijos, están los estudiantes, están aquellos que estamos tratando de influenciar. Habiendo hecho ese repaso, entonces volvemos a nuestra analogía y enunciamos que así como el Señor Dios Todopoderoso tiene esa relación especial con Israel como su hijo, Él hace sentir su presencia, su influencia, su liderazgo con este pueblo, con este hijo,
lo hace a través de ciertos agentes especiales que en el Antiguo Testamento son patriarcas, caudillos, sacerdotes, jueces, reyes y profetas. Al completar esa analogía, vemos también que este mismo Dios de la Biblia quiere tener esa relación de padre a hijos, con nuestros alumnos. ¿Y cómo lo va a hacer? Lo va a hacer usando agentes especiales, que son los padres y los maestros, para trabajar en la vida de estos hijos y estos alumnos que Él nos ha encomendado. Y espero que usted pueda ver, como lo veo yo tan claramente, cómo es que la analogía se completa. Cómo es que la manera en la cual Dios usó a esos líderes de la antigüedad es muy similar a la forma en la que Él desea usarnos, a usted y a mí, para trabajar con su pueblo el día de hoy. Eso significa que podemos extraer muchísimas lecciones de esos episodios acerca de los cuales leemos en la Biblia, la palabra de Dios. Como digo, no solo para entretener o para impartir una clase de escuela dominical, pensar que la historia de Jonás o la historia del arca de Noé o los conflictos que habían entre los reyes de Israel son solamente historias para contarle a los niños. Son las lecciones más importantes de paternidad y de liderazgo que podemos encontrar en cualquier parte. Todo lo que necesitamos es tener la llave para interpretar correctamente cada una de esas historias y extraer esos principios. Estos diversos roles entonces que encontramos en el liderazgo bíblico deben ser el objeto de nuestro estudio, de nuestra atención. Usted debe tener muy claro en qué momento la Biblia se refiere a cada uno de estos personajes, en qué categoría ellos entran, no solo en el Antiguo Testamento, sino también en el Nuevo Testamento. Aquí encontramos un grupo completamente diferente de líderes, en donde ellos ya estaban sirviendo, ya no con un pueblo o con una etnia como lo era Israel, sino que en este momento hay un nuevo pueblo de Dios, que es la iglesia. Y para ella el Señor levanta, como dice Efesios, Él constituyó apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros, obispos y ancianos, que es otro nombre para describir también a los pastores, para trabajar con la iglesia, para proveer el liderazgo que la iglesia necesita. La aplicación es diferente, porque si en el Antiguo Testamento Israel era el hijo, el primogénito del Jehová Dios Todopoderoso, en el Nuevo Testamento, ¿qué es la iglesia? La iglesia es la esposa de Jesucristo. Y entonces la relación es una relación madura, ya no es una relación de padre a hijo, sino que esta es una relación en donde aprendemos muchas lecciones que nos sirven en nuestra relación como esposos, en la familia y otras relaciones que tenemos en el cuerpo de Cristo. Ese es un tema aparte. El día de hoy yo quiero que nos concentremos en ver el Antiguo Testamento, la historia del Antiguo Testamento, porque esos roles de liderazgo son los que más necesitamos en nuestra función como padres, como maestros, como pastores, trabajando con la nueva generación, con los más jóvenes entre nosotros. Y para ello es importante que hagamos un pequeño repaso entonces de esa historia bíblica y la relacionemos con las diferentes etapas de desarrollo en la vida de nuestros hijos, de nuestros estudiantes. Empecemos entonces este repaso con los patriarcas. Dijimos que estos eran Abraham, Isaac, Jacob, José, estos personajes del libro de Génesis, aquellos a quienes se les dieron las promesas, aquellos que fueron los padres de la nación de Israel, y de allí el nombre patriarcas. Vemos que los descendientes de Jacob que fueron a Egipto, y allí fueron cautivos, fueron esclavos por 400 años, después de que cambió el faraón, y sujetos a una cruel esclavitud, pero esa llegó a su fin con el éxodo.
año 1445 aproximadamente antes de Jesucristo, y allí Dios les liberta, cruzan el Mar Rojo y entran en ese peregrinaje en el desierto que duró 40 años. Y vamos a ver en un momento cómo es que ese tiempo de la vida del pueblo de Israel tuvo un propósito especial en los planes de Dios. El pueblo cruza el río Jordán al final de esos 40 años y entran a conquistar esta tierra prometida, echando fuera a los pueblos que habitaban allí, y allí es en donde Dios usó líderes denominados caudillos. ¿Quiénes son estos caudillos? Ya identificamos a Moisés y su sucesor Josué. Es bajo el liderazgo de ellos que el pueblo de Israel vive esta etapa de su historia. También durante esta época surgió este rol de liderazgo que conocemos como los sacerdotes, y la clase sacerdotal que inaugurada, como dijimos, por Aarón, el hermano de Moisés, pues estuvo presente en la vida del pueblo de Israel a lo largo de su historia, y se caracterizaban por ser aquellos que eran los intermediarios entre Dios y los hombres en aquel entonces. Es triste que algunas personas se siguen haciendo llamar sacerdotes en esta época y siguen creyendo que pueden ser estos mismos intermediarios, cuando Jesús claramente mostró de que ya no necesitamos más mediadores, que Él nos ha abierto el camino al trono de la gracia, como dice la epístola a los Hebreos. Luego de los caudillos vino este tiempo en donde ya el pueblo estaba establecido y surgieron estos líderes que llamamos los jueces. No eran jueces de los juzgados que tenemos actualmente, ¿verdad?, encargados de impartir justicia, sino que estos jueces eran más bien libertadores. Cuando leemos las historias del libro de Jueces nos damos cuenta que había un círculo vicioso en la historia del pueblo de Israel. Los pueblos que habían quedado en la tierra los oprimían, los seducían con sus cultos paganos y los conquistaban, los esclavizaban, y Dios levantaba ocasionalmente a estos líderes que los libertaban, que combatían a filisteos, a moabitas, a edomitas y a todos estos pueblos que habían quedado allí para hostigar al pueblo de Israel. Al final de este periodo surge este personaje singular, Samuel, que es un personaje pivotal en la historia del pueblo de Israel. Este fue el último de los jueces y el primero de los profetas. La figura de Samuel es incomparable, porque realmente jugó ese papel de transición en la vida del pueblo de Israel, de ese tiempo desordenado de los jueces a un tiempo de mayor orden y organización. Pero, ¿qué utilidad tiene revisar toda esta historia si no la podemos relacionar con lo que realmente nos interesa, que es la vida de nuestros hijos, de nuestros estudiantes? Acá estamos estableciendo ese paralelismo de las diferentes etapas de la historia del pueblo de Israel con las etapas de desarrollo de nuestros estudiantes. Consideramos que en el hijo es el momento en el cual el hijo ellos necesitan reglas, necesitan obediencia en esta época temprana de su vida. La época del desierto es como la infancia de un niño. Recuerda que Israel dependía completamente del Señor para todo: el maná, el alimento, el vestido, la protección, la nube que les guiaba de día y les proveía calor por la noche y luz. En ese momento Israel era totalmente dependiente de Dios. Y asimismo los niños, el niño que nosotros tenemos a nuestro cargo en esta etapa de nivel inicial o de nivel primario, depende completamente de sus padres, de sus maestros, para llenar todas sus necesidades. Pero eso cambia al llegar el tiempo de la conquista.
Por eso es que ponemos esa transición de la infancia a la adolescencia en el momento en que Israel entra a conquistar la tierra. Y aquí ellos son expuestos a una serie de influencias nuevas, al igual que nuestros adolescentes, que pueden ser seducidos fácilmente por actividades que no convienen, pornografía, tecnología, internet y otras cosas que pueden hacerlos esclavos. Y por eso es que en ese momento ya no somos caudillos en sus vidas, o personas que les están diciendo qué es lo que deben hacer, sino que nos convertimos en libertadores, sin descuidar a lo largo de todo este proceso la función de cuidado espiritual que provee nuestro rol sacerdotal. Sigamos viendo la historia del pueblo de Israel ahora en la siguiente etapa. Llega un momento en que el pueblo le dice a Samuel: queremos un rey, queremos alguien que nos gobierne, y empieza esa era de los reyes. Es el momento en el cual ellos quieren independizarse del profeta, y se establece el primer rey, Saúl, luego David y luego Salomón. Al final de la vida de Salomón, el reino se divide en dos, y esa es la historia que encontramos en los libros de Samuel, de Reyes y Crónicas, y cómo, de acuerdo a su rebeldía, el pueblo termina siendo llevado cautivo al exilio. Israel a Asiria, año 786, Judá es llevado a Babilonia años más tarde, en el año 522, y empieza ese exilio de 70 años. Israel nunca vuelve, van a la dispersión, pero las dos tribus que constituyen el reino de Judá, estas son preservadas y eventualmente vuelven. Siempre los sacerdotes están presentes antes y después de este tiempo de exilio, pero Dios levanta, como mencionamos en el caso de Esdras, estos nuevos líderes que son los escribas. Y ese es el fundamento para toda la profesión docente que nosotros ejercemos como maestros, en cierto modo. El rol que jugó la sinagoga en esa época de la vida del pueblo de Israel como un recurso emergente, educador para la vida del pueblo. Acá están algunos de los profetas también que Dios usó en ese tiempo. Elías, Eliseo, después de Samuel, fueron los que establecieron incluso escuelas de profetas. Ahí hay otro modelo escolar educativo del cual podemos aprender mucho. Y claro, los nombres de los profetas es una lista larga, la mayoría de ellos que escribieron libros que llevan su mismo nombre y que tenemos en nuestras Biblias también. Al volver del exilio, ya mencionamos 3 caudillos que Dios usó para reconstruir y restaurar la vida del pueblo de Judá, que volvió a Jerusalén. Cada uno de ellos con responsabilidades específicas en la reconstrucción del muro, del templo, de la vida espiritual. Y aquí entonces establecemos otra vez ese paralelismo entre la vida del pueblo de Israel y la vida de nuestros hijos, de nuestros estudiantes. En esta etapa de la historia del pueblo de Israel encontramos valiosas lecciones de liderazgo que nos ayudan a trabajar con estudiantes en nivel de secundaria superior, bachillerato, preparatoria y aún en la edad adulta. Quiero destacar acá el rol profético que tienen los líderes en la vida de las personas. No estoy hablando de ese tipo de profecía estática o sobrenatural que algunos consideran que residen de parte del Señor, sino estoy hablando de esos roles que los profetas de la antigüedad jugaron en la vida del pueblo de Israel, que se resumen en 3 funciones: denunciar el pecado, llamar al arrepentimiento y anunciar las consecuencias, el juicio que viene si el hijo persiste en su desobediencia y en su rebeldía. Eso es exactamente el rol de liderazgo que nosotros debemos jugar en la vida de nuestros hijos y de nuestros estudiantes en esta etapa de sus vidas. Y hermano, la razón por la que yo puedo compartir esto con ustedes con gran alegría, con gran gozo, pero también con mucha convicción, es porque
esta historia es la historia de mi vida. La historia de este hijo, de este estudiante, no es una historia feliz, porque es la historia de un hijo rebelde, de un hijo que no ama, que no demostró amor por su padre y al cual el padre se ve en necesidad de corregir y de castigar con ese exilio. Eso es exactamente lo que me tocó a mí vivir. Fui criado en un hogar cristiano, estudié en colegios cristianos toda mi vida, pero sencillamente al llegar la etapa de mi adolescencia, de mi juventud, yo me rebelé, quise tomar control completo de mi vida y Dios tuvo que tratar conmigo. Pero también trajo voces proféticas, personas que me anunciaron lo que vendría después si yo persistía en mi mala actitud y conducta. Sufrí el exilio, estuve preso un tiempo, pero luego el Señor me sacó, reconstruyó mi vida, usó personas, usó caudillos que tomaron autoridad sobre mi vida y me ayudaron a restaurar y a reconstruir los muros que se habían caído y que habían sido pisoteados por invasores. Yo doy gracias a Dios porque esta historia se sigue repitiendo en la vida de muchas otras personas. Y por eso es que estoy animado, hermanos, a poner esta enseñanza que estoy compartiendo con ustedes en la forma de un libro que espero que pronto saldrá publicado, titulado Educando como Dios manda, y que espero poder compartir con todos ustedes y otras personas. Estas son las lecciones entonces que encontramos de liderazgo en la palabra de Dios, en la Biblia, que encajan exactamente con diferentes etapas del desarrollo de la vida de nuestros hijos y de nuestros estudiantes. Yo le invito a que usted de aquí en adelante pueda leer su Biblia con ojos diferentes. Que usted pueda ver en cada uno de estos roles y de estas funciones maneras en las cuales Dios le puede y le quiere usar para tocar e impactar las vidas de aquellos que Él ha puesto bajo su influencia y bajo su cuidado. Mi oración es que Dios use esta enseñanza, que la multiplique y que usted pueda llegar a ser la influencia, el líder, la líder que Dios va a usar para transformar el futuro por medio de una nueva generación educada conforme a los principios de la palabra de Dios. Que el Señor nos bendiga.